Buenos días. Gratitud a Dios por su gracia, los maestros, doctores La Banca, doutora Adriana Souza Terradas, diretora de tesis. A todos os presentes, gratitud. Buenos días. Sobre mi formación académica, yo soy técnica en tecnología de la información. Licenciada en educación física, soy también especialista en gestión educativa. El bebé con síndrome de Down o trisomía del cromosoma 21 tiene 47 cromosomas en sus células en lugar de 46, como la mayor parte de la población. La satisfacción del bebé está directamente interconectada en lo otro. La forma como la madre responde a la demanda del hijo refleja el deseo del sentido que tiene el bebé en la vida de la madre y su sentimiento por ella. Por ella. La salud del niño pasa a ser el sentido de la vida de la madre, que va a buscar fuerzas físicas y emocionales en cuestionamientos trascendentes, continuos, para llegar a superar la experiencia de la terapia en lo que es su responsabilidad y por traer sentido para su vida. Este trabajo propone la preparación de un instrumento para ser vinculado en las diferentes en las diferentes de la vida del niño, en situaciones diferentes. El bebé con síndrome de Down es sujeto del proceso interaccional y su acción tiene carácter dialéctico de satisfacción de necesidades y de aprendizaje de los papeles. Puede ser, sí, el sentido de la vida de gran placer y descubrimientos de sus padres. Todo con el objetivo de identificar los desafíos de la madre y la trayectoria desafiante para llegar al empoderamiento social, buscando la mejor versión de su bebé, incluso con el síndrome de Down. Problema. La intensidad de la situación que es el nacimiento de un niño con discapacidad, síndrome de Down. Objetivos. Una herramienta a prepararse, facilitar el desarrollo emocional, físico, mental y social del niño. Se deben respetar los derechos. Hipótesis. 1. Los padres y cuidadores desconocen los derechos de un bebé con síndrome de Down. Hipótesis 2. Los padres y cuidadores no muestran interés en lo desarrollo del bebé. Hipótesis 3. Los padres y cuidadores desconocen la necesidad de afecto y cuidado de estos bebés. Capítulo 1. Consideraciones sobre la madre que tiene un bebé con síndrome de Down. Con la síndrome de Down, como a síndrome de Down afecta a la madre. De acordo com Viktor Frankl, el humor com el que um homem acepta su destino ineludible e todo el sufrimiento que conlleva la forma en que lleva su cruz, le ofrece una oportunidad única, incluso en las circunstancias más adversas, para darle a su vida un significado más profundo, incluso en estas situaciones, si le permite mantener su coraje, su dignidad. Frankl, 1979. La forma en que lidamos con las adversidades demuestra nuestro nivel de madurez emocional, resiliencia y de esa forma podemos deconstruir barreiras e traumas que as dificuldades diárias nos impõem, como el desplazamiento del niño com síndrome de Down
em el transporte, falta de conhecimento técnico de la família e dependência de los demás, assim como o prejuízo, la exclusão social em diversos níveis. Segundo Melanie Klein, de acuerdo con Melanie Klein, el centro de la teorización está en la interacción y adaptación del niño a su medio. Y es necesario enseñar a la madre a tener una capacidad elevada de interactuar con el niño. De acordo com Melanie Klein, ainda, situação de nascimento como experiência frustrante seria a primeira causa da ansiedade. Desde os primeiros momentos de sua vida pós-natal, o bebê experimenta ansiedades provenientes de fuentes internas e externas. Klein, 2000. Ainda em capítulo 1, com a síndrome de Down, como afecta a la madre, nuestras actitudes, la condición humana, es lo que nos hace únicos, completamente diferentes de los demás. De acuerdo con Hannah, si los hombres no fueron iguales, no entenderían como planificar y prever para el futuro las necesidades de aquellos que chegaram depois. Se os homens não foram diferentes, é dizer, cada ser humano diferenciado de qualquer outro que exista, haya existido ou existirá, não necessário discurso de ação para entender-se. Las señales e os sonidos seriam suficientes para comunicar necessidades imediatas e idênticas. Arendt, 2009. De las actitudes e del discurso de las personas mostram quem realmente são e revelam sua personalidade, verdadeira e única identidade, e assim se apresentam em el mundo humano. Existe a necessidade de estimular essas pessoas, desde bebês até a ação, pois se eles mostram ao mundo, especialmente para si mesmos, quem são e sua própria realização, para seguir adelante em sua caminhada e perdonar a ignorância de professores e instituições que podem falar, falhar, prejudicar estes niños e suas famílias. De acordo com Hannah, a liberdade contenida em la doutrina de Jesus sobre el perdão, es libertarse de la venganza, que inclui tanto el agente como el paciente en el noble automatismo del proceso de acción que por sí solo nunca necesita terminar. La alternativa del perdón, aunque no sea lo opuesto del castigo, y ambos tienen en común el hecho de intentar terminar algo que sin interferencia continuaría indefinidamente. Arendt, 2009. Muitas dificuldades e pessoas desinformadas podem trazer obstáculos e ignorantemente excluir o bebê e sua família de ambientes sociais, físicos e virtuais. É possível que também suceda que os profissionais da saúde não perdam el amor y la esperanza, perdonar y seguir adelante sin gastar energía vital, hacia adelante sin desistir. En el capítulo 2, el niño con síndrome de Down y el vínculo familiar, según Pichon Rivière, citado por Quiroga. Para Pichon, el aprendizaje es un movimiento de exploración, una apropiación de la realidad que se basa en las necesidades del sujeto. Quiroga, 1991. De acuerdo con Pichon Rivière, las relaciones intrasubjetivas o las estructuras vinculantes internalizadas, articuladas en un mundo interno, condicionaron las características de aprendizaje de la realidad. Rivière, 1994. En capítulo 3, en el caso de las personas
nacidas con una alteración genética que tiene marcas en la cara y en su caminar, la sociedad los considera como anormales, sin mencionar las dificultades en su propia fonación. Su discurso, su limitación y dificultad de la capacidad de manifestar su voluntaria autonomía. ¿Cómo lidiar con una marca social de discriminación latente en otras personas, incluso siendo plenamente capaz de desarrollar la mayoría de las actividades realizadas por los llamados normales? De acuerdo con Oscar Oro, debido a esse amplio conjunto de necessidades, el hombre se comunica con el mundo. Oro, 2005. La ampliación de la conciencia científica basada en las imposiciones de la realidad amplía e integra la comprensión de la conducta de una madre que utiliza el conocimiento legal y las habilidades extracurriculares para superar los obstáculos de la vida cotidiana con su hijo nacido con síndrome de Down. La salud mental. El síndrome de Down es el síndrome genético de mayor incidencia y tiene como principal consecuencia la deficiencia mental. Compreende aproximadamente el 18% del número total de personas con discapacidad mental en instituciones especializadas. Moreira, Elhani, Guzmán, 2000. ¿Cómo será el discernimiento de este niño? Necesita estar preparado de todas las maneras posibles para no solo tener la máxima autonomía, sino saber identificar a personas confiables al pedir ayuda, identificar sus derechos. Aunque el síndrome de Down no presenta niveles, es decir, grados de deterioro objetivamente, devido a la trisomía del cromosoma 21, seguirá afetando al indivíduo devido a la discapacidad intelectual y otras características a analizar de manera multidisciplinar, según María Teresa Engler Montagnier. Segundo, el doctor Julio Koneski, neuropediatra de la Clínica Neurológica de Joinville, Santa Catarina, Brasil, a partir de un análisis neuropsicológico, se puede observar una escala de discapacidad intelectual aplicada por un psicólogo o neuropsicólogo con un instrumento conocido como QI, Coeficiente Inteligente Teste. Presenta 4 níveis según la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, CIE-10, 1998, que identifica al inteligência coeficiente. Retraso mental leve, que IQ entre 50 e 69. Retraso mental moderado, IQ entre 35 e 49. Retraso mental severo, IQ entre 20 e 40. Retraso mental profundo, IQ por debaixo de 20. Capítulo 4. Representación social en la vida diaria de los niños con síndrome de Down. Las leyes romanas por objeto eliminar a las personas con discapacidad. En la Europa medieval, en la Edad Media, solía relacionar a las personas con discapacidad con la brujería, otras las tenían como angelicales y sagradas. En este contexto, presenta las actitudes de Hitler en Alemania nazi, que ordenó la esterilización de 400,000 personas con discapacidad y más tarde ordenó el exterminio de más de 250,000 personas con discapacidades físicas e intelectuales.
Capítulo 5, Derecho. El reto de las madres y las exigencias legales en la vida cotidiana de ellos niños con síndrome de Down. El Estatuto de las Personas con Discapacidad, actualizado em julho de 2015, Lei 13.146/2015. LBI, Lei Brasileira de Inclusão, expressa claramente os direitos inclusos de la persona com síndrome de Down. Garantiza a orientação legal para que a persona com discapacidade intelectual ou mental que logre que se manifeste sua vontade e se proteja sua toma de decisões. Metodologia. Populación. La población está compuesta por madres y tutores de bebés con síndrome de Down de 0 a 6 años, ambos os sexos, IOM, Instituto Neurológico da Bahia, em Salvador, e APAE, Associação de Padres e Amigos de Excepcionais em Esteio, Rio Grande do Sul. En el período de diciembre de 2019 a enero y febrero de 2020, segundo los criterios de inclusión vinculados a las instituciones que acogieron el proyecto y pudieron dar acceso a la investigación. Gracias por todo eso. Diseño del estudo. La metodología utilizada es cualitativa, baseada en entrevistas con las madres y terapeutas clínicos de los niños, aunque hay cuestiones cualitativas y cuantitativas. El diseño de la investigación tendrá un carácter hermenéutico, será cualitativo con descripción, análisis e interpretación de padres de hijos integrantes del proyecto de estimulación temprana. La delimitación del problema es observada por padres y tutores, principalmente madres de niños con síndrome de Down, en estas instituciones durante una entrevista. Descripción de la muestra. La muestra tiene su tamaño en 17 participantes. Ya con estos son 17 del universo total los que se ajustan a los criterios de inclusión. Esta madre o tutor que responderá las preguntas del cuestionario puede responder por usted en nombre de hijo con síndrome de Down y no en nombre de la comunidad. Ser 17 madres y el restante de niños 0 a 16 años con síndrome de Down a investigar. Pero nos tivemos 14 retornos de entrevistas de cuestionarios. Por esto, el gráficos están en 24 cuestiones, pero 14 resultados, que veremos al final. Población, lugar y periodo de estudio. Para realizar la investigación, se seleccionarán participantes, madres y tutores de bebés con síndrome de Down, de 0 a 6 años, ambos os sexos, no IOM, em Esteio, Rio Grande do Sul, e APAE de Salvador. Corrigindo. IOM em Salvador e APAE em Esteio, Rio Grande do Sul. Em período de dezembro de 2019 a enero de fevereiro de 2020, segundo os critérios de inclusão. Critérios de elegibilidade. Critérios de inclusão. El niño de 0 a 6 anos, ambos os sexos, diagnosticado de Down, síndrome de Down. Vínculo com a instituição que acoge la investigação, firma de la madre e tutor del niño que autoriza iniciar la entrevista. TCLE, que é um documento que está especificado em la tesis, que dá a autoridade e dá segurança de sigilo, que é autorizado por madres e tutores. Critérios de exclusão. No ser la diagnosticado con síndrome de Down, no tener un vínculo con la institución que abarca la investigación, no autorización de los términos firmados para iniciar la entrevista. Procedimiento. Instrumento de recopilación de datos. En este estudio se utilizaron los siguientes instrumentos. Condiciones de consentimiento libre y informado, TCLE.
Formulário que contém questionário, entrevista, adaptado para esse estudo. Ainda em metodologia, não menos importante, métodos de análise de dados. Método comparativo, busque conexões comprováveis, estude um pequeno número com grado médio de informação sobre eles. Metodologia de análise de conteúdo, unidade de análise, madres de ninhos com síndrome de Down de 0 a 6 anos, ambos os sexos. Apoio de terapeutas durante entrevistas e atividades clínicas com o bebê. Las necesidades sociales y legales de estos y las madres y os tutores. Capítulo 7. Las instituciones. APAI, Associação de Padres e Amigos de lo Excepcional, Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Movimento Apaiano, lo maior rede de atenção a pessoas com discapacidade. El Instituto de Organização Neurológica de Bahia, ION, é uma associação civil sem fins de lucro de caráter filantrópico, ativa em território nacional, regida por el estatuto e por las normas legais relacionadas com sua natureza institucional em Salvador, capital de Bahia, Brasil. Desenhado para atender a pessoas com discapacidade em las áreas de assistência social, saúde e educação. Pero podemos agora identificar os gráficos, alguns gráficos, por exemplo, questão 8. Antes de tu hijo nascer, pensavas como ele seria? Então temos algumas respostas acá, muito diversas, pero cada madre ou tutor que respondeu estas questões colocou uma frase distinta que eu quero aqui revelar-te. Pero saudável, como queria, né? Saudável, como queria. Sabe, como pensava que ele seria, né? Como pensava que seria. Cardiopata, nunca pensou no assunto, como seria o bebê quando nascesse, nunca pensou no assunto. A criança mais linda de todas, não pensava, queria que tivesse saúde. Perfeita, e hoje vejo que é perfeita. De ser fisicamente parecido com os irmãos. Isso, neste momento, irá saber. Ele desconhecia, esperava uma criança feliz. Esperava meu filho. Pensei que ia ser uma criança normal, por isso não me preocupei. Exatamente como ele, feliz e saudável. Um avanço sem síndrome de Down. Então, as madres estão mostrando sus sentimentos, umas de frustração, outras de surpresa, outras de indiferença, mas especialmente algumas aceitando, abraçando este ninho. Um gráfico acá que coloquei a próximo, você soube de síndrome de Down no seu bebê no pré-natal ou pós-nascimento? 79% após nascimento, 21% no pré-natal. Estes dados podem nos fazer analisar uma simples circunstância. Quando essas mulheres, essas madres ou tutores, souberam, não tinham, a maioria, ok? Não tinham ideia desta situação, a maioria, grande maioria. Então, o susto, o luto, o decepção e desarrojo de diversas circunstâncias familiares, emocionais, fora de controle. Pero eu quero salientar que estes gráficos, estas questões, elas parecem simples demais, parecem muitas vezes uma conotação superficial, pero eles trazem algo muito sutil, que é o que esperava, o que desejava, qual a diferença entre expectativa e realidade. Como lidar com a realidade após a expectativa. Pero la expectativa que se tenía es
incrivelmente importante de ser identificada para que possamos compreender o nível de decepção e velocidade de retomada da realidade, para que sua madre, seu padre, sua família pueda alcançar o niño e ajudá-lo a desarrollo em todas as esferas. Eu quero acá salientar também que todos esses gráficos e perguntas têm conexões com uma realidade, especialmente muitas vezes de sabes qual é o dia do síndrome de Down em Brasil, de comemoração nacional? Por que uma pergunta como esta? Uma pergunta como esta tem o objetivo de despertar nesta madre que essas informações são importantes para conectar-se à realidade e que outros têm a mesma luta, a mesma busca. No que es igual la situación, pero es igual la necesidad de mejora, de busca, de desarrollo, de inclusión, de no exclusión, de derechos que no son conocidos. Entonces, nessas datas, há uma união de forças. Estas datas es uma forma de la mídia, publicidade, campanhas, escolas, vizinhos, parentes, amigos, todos prestam mais atenção em pessoas com síndrome de Down, porque há um dia, aquele dia, alguém ouviu algo, viu algo, e olha, meu vizinho, meu sobrinho, meu compadre, mis conocidos, mis amigos de mi hijo en escola, puedo olhar diferente para essas crianças e ter uma atitude mais acolhedora. Puedo olhar como pessoas com potencial, com diferencial, especialmente criadas por Deus para uma missão na Terra. Isto é algo único de cada ser humano e deve ser respeitado. ¿Qué podemos fazer? Lutar por la necessidade sendo alcançada, porque o resultado da hipótese que podemos trazer acá tem muito a ver com a forma, com a organização também da pesquisa. A investigação se compõe de 24 perguntas divididas em 3 grupos, A, B e C. Se refere à família, organização e a acolhida. E vá à pergunta 1 a 12. Grupo B, que involucra temas relacionados à sociedade, terapias e clínicas, que estão entre o número 13 e o número 16. E o grupo C, com perguntas sobre direitos, conhecimento e acesso, que vai da pergunta número 17 ao número 24. Em um universo de 17 madres que se ajustam a los critérios de inclusão, se obtuvo o resultado de 14 questionários aplicados com as instituições APAE, da cidade de Esteio, Rio Grande do Sul, e ION, da cidade de Salvador, Bahia. Tudo em Brasil. Segundo Oscar Loro, devido a este amplio conjunto de necessidades que o homem se comunica com o mundo. Oro, 2005. Bueno, vamos a finalizar com as hipóteses para identificarmos qual é o resultado das hipóteses. Hipótese 1. Los padres y cuidadores sí conocen los derechos de un bebé con síndrome de Down. 2. Los padres y cuidadores muestran interés en el desarrollo del bebé. Hipótese 3. Los padres y cuidadores conocen las necesidades de afecto y cuidado de estos bebés. Esta hipótese está negada. Las hipóteses presentadas fueron negadas a este grupo de padres y cuidadores entrevistados. Pero que todas elas foram ao contrário do que fora estabelecido em desenho de hipóteses de la tese. Bueno, fora desarrollado uma ferramenta como uma cartilha, uma ferramenta que tem como nome Vida Prática de la Madre de um Bebê com la Síndrome de Down.
folleto de acciones a favor del derecho del bebé, una visión psicosocial en la vida cotidiana. Es una cartilha com várias páginas onde cada tema importante como direito, clínicas, desenvolvimento em família, desenvolvimento em la escola, leis de proteção à discapacidade intelectual específica da síndrome de Down. Estou aqui à disposição de todos para tirar qualquer dúvida sobre este tema, sobre esta tese, e gratidão pela oportunidade, graças a Deus, graças a todos os envolvidos que ajudaram a que esse projeto, depois de alguns anos, pueda ser estabelecer este momento extremamente importante para a vida de tantas centenas de crianças, não só em Brasil, mas ao redor do mundo. Gratidão.